Buenos días a todos, es un gusto venir a compartir de la palabra y quiero pedirles por favor que me acompañen a la carta a los Romanos. Estamos viendo desde ya algún tiempo, estamos revisando esta carta y yo creo que muchos de nosotros hemos sido bendecidos a través de ella. Yo quiero que hoy el título de esta prédica es La justificación trae bendición. Es una bendición muy grande. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten agradecidos por Dios por haberles perdonado sus pecados? Yo creo que todos, cada uno de nosotros debemos de estar siempre agradeciendo a Dios por haber sido perdonados. Vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 4, que es donde nos quedamos, y vamos a ver del versículo 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Señor, te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos esta mañana, Señor, siempre dándote gracias por ese sacrificio en la cruz que tú fuiste a hacer por cada uno de nosotros, porque los que merecíamos ese castigo y ese sacrificio éramos cada uno, Señor. Los que estamos aquí presentes sabemos que merecíamos ese castigo en la cruz, esos latigazos, esa corona de espinas sobre nuestra cabeza, pero tú quisiste ir a pagar por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haber puesto el arrepentimiento sincero en nuestros corazones, por haber puesto la fe, por haber conducido nuestras vidas a pedirte de rodillas perdón por haber vivido esa vida anterior y por la transformación que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque hoy podemos entenderla y a través de ella, Señor, recibir la transformación de vida que tú estás poniendo en cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien ministre en nuestras vidas, que nos dirija a través de su poder para poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Te damos gracias y te bendecimos, disponiendo este tiempo en tus manos, Señor, y agradeciéndote porque tu palabra siempre llegue al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. En los capítulos anteriores y sobre todo en el capítulo 4, cuando empezamos, les voy a dar un poquito del contexto de lo que habíamos visto. Se vio que Abraham, que había sido, de acuerdo al pueblo judío, el padre de la fe, que se creía que lo tenían en gran estima, pudimos ver que Abraham pues también había cometido errores, que había pecado, que había cometido grandes equivocaciones en su vida. Lo vimos la vez pasada. Y ahora el mismo apóstol Pablo expone algo muy importante. Él pone aquí en la palabra que también David, que siendo el hombre escogido por Dios, de acuerdo al corazón de Dios, pues también tuvo fallas, también tuvo equivocaciones. Y entonces esto nos explica claramente que la salvación no puede venir a través de las obras, de que no porque nosotros hagamos o porque nosotros seamos buenos o porque nosotros hayamos hecho esto o aquello o no hayamos hecho esto o aquello, podemos ser salvos, sino que la salvación, la justificación, que es lo que nos habla estos escritos de Romanos, solamente viene a través de la gracia de Dios, de su gracia soberana, que Él nos escogió, Él nos eligió para poder ser salvos. Y que de ninguna manera nosotros a través de obras humanas podemos adquirir la salvación. Es algo muy, muy importante lo que aquí nos cita el apóstol Pablo, y sobre todo explicándonos la vida de David. Porque David, si nosotros vemos todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en la vida de David, pues David era un hombre excelente, que por eso Dios lo escogió, no quiso escoger a Saúl. Saúl fue escogido por el pueblo y Dios decidió que fuera Saúl en ese tiempo, pero él se equivocó grandemente desde un principio.
Su corazón estaba pervertido, estaba cambiado, pero el corazón de David, él tenía un corazón hermoso verdaderamente, por eso fue escogido por Dios. Pero con todo y esto, él se equivocó. Y quiero que me acompañen, vamos a revisar un poco en el Antiguo Testamento, para que ustedes puedan ver en qué se equivocó David. Creo que muchos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero vamos a revisar porque es muy interesante lo que Dios nos muestra. Acompáñenme, por favor, a la lectura en el 2 de Samuel 11, del 1 al 27. Hoy vamos a ver todo esto, vamos a leerlo porque es muy importante, es muy interesante todo lo que le pasa a David. Dice en el capítulo 11 de 2 de Samuel: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Jehová Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para poder comer y beber, y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con sus siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijera: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suele suceder, lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó a una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada a la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro,
refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vemos aquí varias cosas, son puntos importantes, si queremos revisar un poquitito aquí. Dice que esta mujer era hija de Eliam. Fíjense, esto es muy importante. Eliam y Urías eran de los valientes del Señor. Esos valientes del Señor, si nosotros lo leemos en 2 de Samuel, también vemos que eran 30 valientes del Señor. Esos 30 valientes eran los que mejor combatían, los más fuertes de ellos. Era muy complicado, era algo muy fuerte que esos 30 valientes habían sido elegidos y escogidos por el Señor. Y vean lo que está haciendo aquí David. Eliam tuvo una hija que fue Betsabé. ¿Quién era el abuelo de Betsabé? Ese es otro. El consejero de David se llamaba Aitofel. Y este era el papá de Eliam, del valiente, uno de los valientes. ¿Se acuerdan cuando Absalón posteriormente se une con Aitofel, que era el consejero de David? ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que una persona es perdonada por Dios? Que fue un gran pecador, que fue terrible, pero que Dios lo perdonó. ¿Qué es lo que normalmente pensamos o decimos? Pero ¿cómo es posible que Dios haya perdonado a esta persona? Fue terrible lo que hizo. ¿Cómo es posible que haya hecho esto o aquello? Imagínense lo que pensó Aitofel, siendo consejero de David. Sabía él, y muchos de ellos supieron, porque calculamos que pasó un año aproximadamente en donde Urías seguía en la guerra y no se embarazó de momento Betsabé. Si nosotros vemos aquí, cuando dice en el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Eso nos habla, acuérdense que en Levítico nos hablaba la palabra de que una mujer que estaba en su periodo menstrual tenía que tener 7 días de purificación. O sea, quiere decir que ella acababa de terminar su periodo cuando tuvo relaciones con David. Eso quiere decir que no estaba embarazada. Aquí nos muestra claramente que no estaba embarazada de Urías. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar y cuántas veces tuvieron relaciones tanto David como Betsabé para que se pudiera embarazar? Eso no lo sabemos, pero pasó como un añito el señor David con Betsabé, a gusto. ¿Qué estaría pensando la gente? En especial el abuelo de Betsabé. ¿Qué estaría pensando? Oye, este hombre anda aquí metiéndose con mi nieta, él siendo consejero de David. ¿Qué hubieran pensado ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes como abuelos? Hubieran dicho, oye, nada más porque es el rey y abusa. Es algo muy fuerte lo que estaba pasando por la mente. Por eso seguramente Aitofel se fue con Absalón, para traicionar a David, porque él sabía todos sus secretos de guerra, conocía todo. Y entonces esto fue muy importante, pero esto nos enseña cómo reaccionamos nosotros ante el pecado de los demás. Cómo caemos en ese juicio, hacemos lo mismo. Y aquí es donde vamos a ver cuáles fueron los errores de David, porque eso nos va a mostrar a nosotros, en nuestra vida actual, cuáles pueden ser nuestros errores y cómo podemos evitar esos errores. Entonces, ¿cuál fue el peor error que David cometió? ¿Cuál creen ustedes que fue el peor error? Lo más grave. Vamos a ver varios errores que cometió, porque cómo se encontraba David espiritualmente en ese momento. Muy mal, muy grave. ¿Por qué estaba mal David? ¿Qué le pasó? Siendo que era un hombre con un corazón tan dispuesto para Dios, ¿cómo puede de repente una persona que está metida con el Señor, que le compone los salmos, que le canta a Dios, que está metido, que está consagrado a Dios, y de repente, ¿qué pasó? Un vaciamiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos estado metidos con el Señor y de repente viene ese desierto, empezamos a sentirnos como que ya no tenemos fuerza y algo está pasando? Estás dejando de orar, estás dejando de leer la palabra,
estás dejando de tener esa comunión, de meterte en esa entrega, el pecado te está ganando. ¿Qué le pasó a David? Y eso es lo que necesitamos revisar, porque por algo el apóstol Pablo lo está poniendo como un ejemplo. ¿Qué le pasó a David? Y vamos a ver que el primer error que cometió David fue una decisión fatal. ¿Cuál fue la decisión fatal que primeramente tomó él? Vamos a ver aquí lo que sucedió cuando dice la palabra que él, aquí en el versículo 2, dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Por qué se levantó tarde David? Se supone que un rey debe de levantarse tempranito, ¿no? Madrugar. Estaba deprimido. Cuando alguien se levanta en la tardecita, pues ya como a las 12, 1 de la tarde, algo trae, ¿no? No sé si les ha pasado, o es un flojonazo, o trae una depresión de aquellas. Porque no es normal que te levantes a esa hora. Dice que de madrugada te buscaré. Dios nos va a bendecir cuando nosotros somos diligentes, cuando nos paramos temprano. Pero las personas que se paran tarde, pues nunca van a tener dinero, nunca van a tener trabajo, porque están en la flojera. Bueno, aquí estamos viendo que él se levantó en la tarde. Vean, ¿a qué horas? Al caer la tarde se levantó de su lecho. O sea, 1, 2 de la tarde, no sabemos. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué tenía que estar haciendo él ahí? ¿Cuál fue la decisión fatal que él tomó? Es no cumplir con sus deberes. El rey tenía que ir en esta temporada a estar en la guerra. Él debería de haber ido, igual que con Joab, era su brazo derecho. Él debería haber estado en la guerra y no fue. Ese fue el error más grande. Entonces su error fatal es que él se quedó en Jerusalén en vez de ir a pelear, en vez de ir a la batalla. Aunque él estuviera en los campos, le ponían unos campos afuera, unas casas de campaña, él debería de haber estado en la casa dirigiendo a su ejército, pero él no quiso. ¿Cuántos de nosotros cometemos esos errores hoy en la actualidad de decir, yo debería de haber hecho esto y por no hacerlo pasó esto? ¿Les ha pasado? A mí sí. Por errores, y aquí vemos varias cosas. ¿Qué le pasó? ¿Por qué esa decisión equivocada? ¿Por pereza? ¿Le dio flojera ir con el ejército? ¿Por apatía? ¿Qué le pasa a la gente que es apática, que es perezosa, que no quiere hacer las cosas de una manera correcta? De lo que Dios le está diciendo que haga, y que Dios muchas veces nos ha mostrado y que nosotros seguimos en la apatía. Eso fue lo que le pasó. Entonces, esta decisión fatal lo llevó, desgraciadamente, a una equivocación que ahorita vamos a ver todas las consecuencias que le pasaron. La segunda, que es la peor de todas, él estaba cuando yo pude ir a Israel, hicimos un viaje precioso a Israel, y pudimos ver que en el palacio donde estaba David, él estaba en lo alto, y todas las casas las podían ver desde ahí. Entonces él en su terrado, él iba caminando por su terrado, pero se alcanzaban a ver pues el lugar donde se estaba bañando Betsabé. Aproximadamente 2 o 3 casas después de donde estaba el terrado del palacio, él podía ver a Betsabé. Una suposición mía, que no es bíblica, no la tomen en cuenta, es que él posiblemente ya había visto a Betsabé y dijo, yo me voy a quedar aquí. Yo no me voy porque yo ya sé que esta mujer se baña a tal hora, por eso se levantó a esa hora. Puede ser, es una suposición mía. Soy muy mal pensado, pero puede ser que haya pasado eso, porque qué casualidad que la mujer se estaba bañando y el otro fue a verla específicamente para eso. Esa mirada fatal que muchas veces podemos tener, los hombres sobre todo, es lo peor que nos puede pasar. Dios nos puso a nosotros, por eso dice, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítatelo. O sea, no quiere decir que no lo quitemos, pero es algo muy fuerte lo que nos muestra Dios a nosotros como hombres. Lo que más trabajo nos cuesta es, cuando vemos algo que nos agrada, regresar la mirada y decir, no veo, por amor a Dios no veo. Eso nos cuesta mucho trabajo, pero son victorias que Dios quiere que ganemos.
¿Qué hizo David cuando vio a esta mujer? Era una mujer muy hermosa, dice la palabra que era, vean lo que dice en el versículo 2 al final, dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, muy hermosa es muy hermosa. Cuando la palabra pone muy hermosa es porque era una mujer guapísima. Entonces, por esto este hombre se detuvo a ver. Pero, ¿qué hubiera pasado si él en ese momento, su mirada la manda para otro lado y dice, no voy a ver, por amor a Dios no voy a ver? Esa mirada fue fatal, fue algo terrible. Aquí saqué algo que Matthew Henry dice, que cuáles fueron los 3 errores más graves que cometió David, los 3 aspectos de la debilidad de David con él, y el primero fue el descuido de su misión, de no haber ido a la guerra cuando le tocaba. El segundo, el amor a lo fácil y la indulgencia de un temperamento perezoso. Y es cierto, fue por culpa de él. Y la tercera, la inquietud de los ojos. O sea, qué fuerte es cuando nosotros podemos decir, no voy a ver esto, y nuestro cuerpo nos gana, nuestra carne nos gana para ver lo que no debemos. Y esto fue, por eso, la mirada fatal. Dijo Lutero alguna vez, tú puedes dejar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero no puedes permitir que hagan nido. O sea, lo primero que hacemos es ver lo que nos gusta, lo que nos agrada, porque para todos los hombres el ver el cuerpo de una mujer pues nos llama la atención. Pero ¿qué pasa cuando Dios ha puesto en nosotros la capacidad de decir no voy a volver a ver? Esa segunda mirada, tú puedes, obviamente vemos, pero esa segunda mirada es el pecado. Y ahí es donde él pecó, donde él cayó en esa mirada fatal. Ahí fue la equivocación. ¿Qué sucedió después de esto? Se dejó llevar por sus deseos carnales. Fue algo terrible lo que le pasó, porque vemos lo que pasa después, un interés fatal. Esa fue la tercera parte que le pasó. Ese interés fatal que se dejó llevar por sus deseos carnales inmediatos, empieza él a preguntar, no le fue suficiente con mirar, sino que empieza a decir, ¿quién es esa mujer que está ahí? Oye, está bien guapa, pero ¿quién es? No le dio pena preguntarles a sus allegados, él estaba casado, tenía varias esposas, ni siquiera una, varias esposas, lo había hecho por convenios dentro del reino. Pero imagínense, va con el soldado y le dice, oye, ¿y esta muchachita de buen mirar, quién será? Bueno, fíjense el interés que él tenía, pero aquí comienza a preguntar, ¿y qué sucede en ese momento? Vean lo que dice aquí la palabra en el versículo 4. Y envió David mensajeros, en el 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. 2 de los valientes, de los 30 valientes que había, 2 de ellos eran estos. Es como decir, esos hombres están peleando por el reino, están peleando por ti que eres el rey. Esos hombres eran bien importantes, eran de los más grandes en la batalla. Y vean lo que está haciendo, no le importa que está casada, no le importa que es la nieta de su consejero, no le importa que ese hombre, Urías, es uno de los valientes, y que Eliam, el padre de Urías, de Betsabé, perdón, es uno de los valientes. No le importó, no le interesó qué pasó en su corazón y qué pasó en su mente en ese momento. Es algo muy fuerte. Imagínense ustedes que estuvieran en esa postura como reyes o como reinas y que tomaran esa decisión equivocada de decir, no me importa. Un interés fatal en lo que hizo ese hombre. Cómo se fue envolviendo, cómo se fue llevando esto a que David hiciera lo que él quería, a tomar a la mujer con tal de saber que iba a ser algo muy grave lo que estaba haciendo, y no le importó. Entonces, imagínense después lo que viene, porque aparte de ese interés fatal, viene la consecuencia fatal. ¿Cuál fue la consecuencia? Betsabé queda embarazada.
después de algún tiempo de que ellos salían o ella llegaba al palacio, lo veían en secreto, no lo dice la palabra, pero podemos ver que esto sucedió. Y esta consecuencia fatal, imagínense cuando llega, no sé cuántos de ustedes les llegó a pasar en la vida anterior, que de repente la novia le decía al novio, estoy embarazada. Qué terribles palabras, ¿verdad? Porque cuando uno está muy a gusto viviendo en la adolescencia o viviendo en la vida adulta y dice uno, oye, pues me la estoy pasando muy a gusto teniendo relaciones, pero ¿qué pasa cuando nos llega esa sorpresa y nos dice alguien, sabes que aunque decimos estoy tan enamorado, pero llega el momento en que te dicen, estoy embarazada? Y empiezan esos pensamientos. Imagínense a la mujer que se embaraza sin estar casada. ¿Qué pensamientos tiene? Hijo, les voy a tener que decir a mis papás la vergüenza, la fatalidad de esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Se va a querer casar conmigo? ¿Me va a dejar? Eso es lo que piensa la mujer. Pero ¿qué piensa el hombre? Hijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a tener que meterme a trabajar, estoy estudiando, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a responder a esto? Y empiezan a venir miles de pensamientos. Mejor abortamos. ¿Qué hacemos? ¿Cuántas cosas pasan en la mente? Por eso fue una consecuencia fatal. Él siendo el rey, estando casado, tener un hijo con otra mujer que está casada, imagínense todo lo que vino. Pero aparte no era nada más eso. Ella sabía perfectamente que tenía que cubrirla a David, porque si no la iban a matar a pedradas. Y a él también, aunque fuera el rey, lo tenían que matar a pedradas. Entonces, imagínense las consecuencias tan fuertes que se han de haber venido sobre el corazón y sobre la vida de David. Fue algo tremendo. Pero ¿qué hizo? Él para cubrirla, seguramente Betsabé le dijo, oye, cúbreme, me van a matar. ¿Qué vamos a hacer? Por eso él tomó la decisión de llamar a Urías. Le dice a Urías, o sea, ¿cuánto amor le debe haber tenido David a Betsabé? ¿Cuál amor para decirle, pues métete con tu esposa, ¿no? O sea, cuando uno está enamorado, uno no quiere que otro hombre esté con esa mujer. A él no le importó el egoísmo, vemos la soberbia, el egoísmo de él, que estaba ahí metido, oye, pues vete con tu esposa, ¿no? Para que te echen la culpa a ti de que tú la embarazaste. Qué a gusto, ¿no? O sea, muy confortable para él, pero Urías, como era un verdadero valiente del Señor, él dijo, no, de ninguna manera. Porque para él era antiético el decir voy a ir a comer, voy a ir a cenar, voy a estar con mi esposa, mientras mi ejército, los que verdaderamente le sirven a Dios, están ahí en la batalla. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Fíjense el pensamiento de Urías. Era un hombre verdadero, un verdadero valiente. Así era su consigna mental. Y como le falla al otro día lo emborracha, lo embriaga. Pues ni borracho, Urías quiso hacer lo que David quería. Y entonces ya no le queda otra más que mandarlo matar. Vean las consecuencias. Cómo un pecado te va llevando a otro pecado. Cómo vas haciendo tantas cosas equivocadas. Y eso es lo que hizo este hombre. Entonces, no nada más fue la consecuencia de lo que había sucedido, sino todo lo que estaba haciendo, de todos los pecados conscientes que él fue haciendo. Cómo un pecado te va llevando a otro. Vean el primero de ellos. El primero de ellos fue el pecado de codicia. Eso es lo primero. Quería tener esa mujer a costa de lo que fuera. El segundo fue un pecado de adulterio gravísimo. El tercero fue el pecado de engaño. Intentó embriagar a Urías y confundirlo de que era su hijo. El pecado de homicidio. El pecado de encubrimiento. Y el pecado de soberbia, conseguir lo que él quería a costa de lo que fuera. Vean cuántos pecados se fueron llevando a cabo, se fueron convirtiendo en un corazón que había sido el corazón conforme al corazón de Dios, y ahora era un corazón lleno de maldad. ¿Cuántas veces nosotros, que podemos tener misericordia, bondad, que podemos tener amor, y de repente puede nuestro corazón volverse otra vez a lo que fue, un corazón lleno de maldad? Qué terrible lo que le pasó a David. Imagínense cómo se ha de haber sentido un hombre que amaba tanto a Dios, que pudo componer los salmos, y de repente volverse una persona asesina, adúltera,
mentirosa, rebelde, necia, y todo en un segundo se volvió así. Y eso nos puede pasar a nosotros, es una alerta. Entonces, la experiencia de David nos muestra cuán fácilmente a nosotros nos puede pasar esto también, aunque digas que no. El que se sienta firme, cuídese de no caer, dice la palabra. Y esto es bien cierto. Una mirada te puede llevar a consecuencias fatales. Una decisión equivocada te puede llevar a esas. Un solo pensamiento, una sola mirada que hagas que no sea la correcta, te puede llevar a cuántas cosas. A decir, ya caí, ¿y ahora qué hago? Y que ni siquiera te venga el arrepentimiento de lo que hiciste. Fíjense lo que viene después, vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 5 al 6, porque aquí vamos a ver varios puntos de las consecuencias que vienen. Cuando el profeta Natán amonesta a David, vamos a ver qué es lo que le dice. Vamos a ver en el versículo 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David. Bueno, vamos a leer desde un poquito antes para que ustedes puedan ver el contexto. Dice el versículo 1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjense la respuesta que viene aquí de David, esta es la más fuerte. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjense bien en esto, tiene que pagar con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David estaba muy bueno para juzgar, estaba muy bueno para señalar el pecado de los demás, pero ¿y el suyo? Y vean lo que le responde en el versículo 10. Aquí Natán le explica y le dice: pues ese hombre eres tú eres el pecador, tú eres el que te robaste a esa corderita, tú fuiste teniendo más esposas, tú te robaste a esa esposa. Y entonces aquí le dice en el versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ahí está ya está viniendo, no se va a apartar de tu casa la espada. Imagínense una de las consecuencias, ahorita lo vamos a ver. Después, en el versículo 11 al 14 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Fíjese esto es importantísimo también, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Imagínate que Dios te diga: tú hiciste tu pecado en secreto, pero yo voy a exponer tu pecado, lo voy a exponer delante de todo el mundo. Te voy a avergonzar, porque tú quisiste pecar en secreto, pero ahora todo el mundo va a saber de tu pecadito. Qué sabroso que nos dijeran eso. Imagínense la fuerza, lo difícil para David. Y vean lo que dice después en el 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto veamos lo que quiere decir. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Esto debemos de grabarlo en nuestro corazón. Cuando nosotros caemos en pecado, sea el que sea, hacemos blasfemar a los enemigos de Dios. Eso es lo que hacemos, porque estamos permitiendo que Satanás se burle y que diga: ese es tu hijo, esa es tu hija, mira lo que está haciendo. Están blasfemando en contra de Dios por nuestra causa, por lo que nosotros hacemos. Cada palabra
es una enseñanza para nosotros y debe de ser. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias del pecado de David. Dios nos salva, Él nos perdona y nos dice, aquí está mi perdón y ya me olvidé de él, pero nunca nos quita las consecuencias. Y a David jamás se le quitaron las consecuencias, lo perdonó, pero las consecuencias continuaron. Muchas personas piensan, yo voy a pecar, total, no pasa nada, y nos gana, y vamos con la mirada, y vamos con esto. Pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que las consecuencias nunca van a acabar. Las consecuencias continúan a pesar del tiempo. Hay personas que vivimos consecuencias del pecado pasado y todavía sigue siendo parte de esas consecuencias y nos duele, pero decimos, ay Señor, ¿hasta cuándo? Las consecuencias continúan y es algo muy fuerte lo que viene. Vean cómo David no escapó de la justicia de Dios, porque muchas veces pensaríamos, pues ya Dios se olvidó, Dios me perdonó, el acta de los decretos contrario a nosotros fue clavada en la cruz. Sí, eso, nuestro pecado ya fue pagado por el Señor en la cruz, pero las consecuencias van a continuar. Y vean lo que pasa. Primeramente, la familia de David se rebeló contra él, toda su familia. Vean cómo, cuando le dice 4 tantos, ¿cuántos hijos de David murieron? 4 hijos se murieron. Imagínense, si alguno de ustedes ha tenido el dolor de que un hijo se muera, imagínense 4 hijos. Ha de ser lo peor que le puede suceder a un ser humano. Solamente Job se le murieron todos los hijos. Pero aquí estamos viendo que se mueren uno tras otro, que los matan. Y aparte se matan entre ellos, entre los propios hermanos. Uno de los hijos viola a la hermana. Se rebelan contra David. Imagínense el dolor de decir, tú, su propio hermano, violaste a tu hija, a mi hija. Ha de ser algo terrible, ha de ser algo espantoso. Pero eso le pasó al pobre hombre. Consecuencias terribles que le vinieron. Absalón mata a Amnón. Amnón mató a Tamar, la violó. No sabemos qué pasó con Tamar, pero posiblemente acabó desquiciada, dice que se salió a la calle. Y posiblemente acabó loca. Imagínense, después de todo ese trauma que le sucedió, ya nunca más se iba a poder casar. Una mujer que era violada en ese tiempo jamás se podría casar, porque había sido deshonrada. Le habían quitado la honra al propio hermano, y que era el hijo del rey y la hija del rey. Había perdido todo, posiblemente quedó desquiciada esta mujer. Pero esas son apreciaciones mías, no es bíblico. No lo vayan a decir, pasó esto.